inicio de grabación. Bueno, vamos a ver rápido para qué sirve JSON. Primero, ¿qué significa JSON? Significa JavaScript Object Notation, ¿sí? Nos sirve para pasar, o sea, la función que tiene esta notación, ¿sí? Este formato de información, es para pasar información entre un servidor y una aplicación, por ejemplo, el frontend, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un formulario como el que hicieron ustedes en la tarea 4 para Tom Denton, ¿se acuerdan? El de alta, el de registro de los jugadores. Bueno, ustedes, ¿qué venían haciendo? Tenían un montón de cosas en el formulario y cuando tocaban el botón de enviar, ya la plataforma les genera... Franco, no estás compartiendo nada, ¿eh? Ay, qué cosa de loco. A mí se me ve la pantalla, ¿eh? ¿Sí? Sí, No veo, estás no veo. compartiendo. Está Yo compartiendo. estoy El navegador estoy viendo, viendo. estoy Se ve la viendo pantalla pero pegada. Trabajando con el Developer browser. Mozilla. Ah, listo, está bien. Ya me Ahora estaba se preocupando. ve, ahora la veo. Ah, listo. Se me habrá Eh, bugueado. me estaba preocupando. Dije, ya estaba seguro que estaba compartiendo. Bueno, decía, ustedes trabajan con un formulario en HTML, ¿sí? Cuando tocan el botón de enviar, ¿sí? En la tarea 4 del módulo 1, lo que hacía el archivito ese que les daba la plataforma era agarrar toda esa información del formulario y la compilaba en una tablita y la mostraba en un nuevo archivo HTML. Bueno, en realidad lo que sucede en general cuando desarrollan una aplicación, la idea es comunicar esa interfaz que ve el usuario final, que sería lo que llamamos el front-end, ¿sí? La parte frontal de nuestro proyecto, se tiene que comunicar de alguna forma con el backend, que sería la parte que más lógica, ¿sí? La que recibe todos esos datos que ingresa el usuario, o que ingresa el administrador, o que ingresa quien esté usando la interfaz, procesa esa información y dependiendo de lo que se le pide, bueno, o lo guarda en una base de datos, o inicia sesión, o trae cosas de la base de datos para después volvérsela a comunicar al frontend. Eh, bueno, pero ¿qué pasa? De alguna forma se tienen que comunicar las dos partes de la aplicación, ¿sí? Entonces, para eso se desarrolló este formato que se llama JSON, ¿sí? Antes se usaba un formato que se llamaba XML, que era básicamente para lo mismo. Nosotros pasábamos información de un lado a otro eh, con un formato muy parecido al HTML. El XML es muy parecido al HTML. eh, con etiquetas, ¿sí? Con metadatos que le van diciendo, bueno, no sé, tal cosa tiene una propiedad. eh, por ejemplo, acá en una etiqueta pongo username y tiene un valor, ¿sí? Entonces, después el servidor interpreta ese XML y sabe que eso es un username. Y después le pasan también la contraseña en otra etiqueta, bueno, compara las dos cosas, sabe que va a buscar la base de datos, hace las cosas que tiene que hacer. Si se le ve exitosamente, devuelve una información, si no, devuelve otra. Bueno, el tema es que JSON es más sencillo para, para leer, para nosotros leerlo como personas. Es más fácil entender un objeto en JavaScript, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo eran los objetos en JavaScript? Que eran, por ejemplo, a ver, voy a venir a IntelliJS. Nosotros si queríamos generar, no sé, por ejemplo, un perro, o no, porque habíamos hecho acá, alguna... ti, 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 ti. Teníamos acá un ejemplo, bueno, no importa, lo hago de nuevo. Tenemos, por ejemplo, un objeto que era, por ejemplo, LED eh, auto, ¿sí? Y sabíamos que era un objeto porque arrancaba con las llaves, ¿sí? Y acá adentro teníamos la estructura que iba de a pares, ¿sí? Por ejemplo, eh, marca era una propiedad, ¿sí? Y el valor, que era, por ejemplo, no sé, Audi. Y después poníamos coma, podíamos poner otra propiedad, ¿sí? Que era siempre era así de a pares, propiedad, valor, key, value.
key, dos puntos, value. Pongo. Características. Acá podemos hacer, por ejemplo, podemos poner un objeto adentro de un objeto, ¿sí? No sé, kilometraje 0, color negro, eh, año, qué sé yo, no sé, lo podemos poner, no sé, 2010. eh, Puertas. puertas, pues, acá me falta una coma, ¿sí? Bien, acá podemos hacer, no sé, vamos a poner un array, financiación o planes de pago, de pago efectivo, eh, leasing, 12, 12 cuotas. Qué sé yo. En Estoy caso diciendo de cualquier que boludez, pero para... en vez de hacer otro objeto en características, por ejemplo, podríamos hacer una función que recolecte o sea, esas características y las entregue. Sí, pero todavía no estamos viendo programación orientada a objetos, pero vamos a llegar a eso. ¿Sí? Ah, ok, perdón. No, igual Disculpa. está bien lo que decís. Lo que decía Ernesto es, por ejemplo, hacer, eh, ahí los objetos pueden tener tanto propiedades como, eh, como métodos, ¿sí? Los métodos son acciones propias de este objeto puntual. Pero lo vamos a ver, les prometo que lo vamos a ver, porque lo necesitamos ver en algún momento del bootcamp, así que sí, me tengo que fijar en el cronograma, no me acuerdo si es esta semana o la semana que viene, pero sí, en estos días lo tenemos que ver eso. Quédense con eso flotando ahí en la cabeza, ¿sí? Que los objetos pueden tener funciones adentro y los vamos a llamar métodos. Bueno, volvemos con esto. Eh, es nuevo. Vamos. Bueno, dentro de todo ven que es bastante sencillo entender las propiedades de este objeto auto, ¿no? Yo podría tener otro auto, o sea, auto 2, que la marca va a ser, no sé, o vamos a ver, no, kilómetros, vamos a ver, 10.000, color gris, año 2005, 5 puertas, este, no sé, solamente en efectivo, se puede pagar, ¿sí? Es nuevo, false. ¿Sí? Fíjense que eh, rápidamente puedo ver las marcas, las características, ¿sí? Es como que tienen la misma estructura, son autos, ¿sí? Pero tienen diferentes características. Es bastante sencillo. Una vez que aprendemos rápido cómo es la estructura de un objeto en JavaScript, la computadora lo va a entender, claramente, ¿sí? Tanto el servidor como el frontend lo pueden leer, como nosotros como humanos también nos resulta bastante sencillo. Si está bien indentado, entendemos que esto y esto son propiedades del objeto, que estas son propiedades de las características puntualmente, y estos son elementos de un conjunto de planes de pago. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? Ah, Bueno. eh, Básicamente para eso sirve ya, el JSON, JavaScript Object Notation. Nosotros podemos pasarle a un bucket, o sea, todo esto que yo estuve poniendo a mano, si ustedes llenan un formulario, ¿se acuerdan el campo name que poníamos en el formulario? Bueno, el name reemplazaría esto que está acá, esta propiedad. ¿Sí? Yo podría tener un formulario
que cuando le doy Enter, ¿sí? O pongo enviar, automáticamente lo que va a hacer es esto. Voy a hacer un archivito nuevo que se va a llamar, no sé, ejemplo o form data.json para que vean qué es lo que se arma. Acuérdense, esto que estoy haciendo yo a mano lo va a hacer el, el programa solo. O sea, ya la computadora lo arma solo. Va a empezar a generar un objeto, ¿sí? Que va a tener esta estructura. Algunas características puntuales del formato JSON, a diferencia de lo que es JS, es que las propiedades también tienen que estar como entre comillas, ¿sí? Para que esté bien el formato. Por ejemplo, vamos a pasar el primer auto, ¿no? Imagínense que yo estoy cargando en un formulario de una web que me pregunta, a ver, ¿qué marca es? Audi, listo. A ver, ¿qué características? Entonces empiezo a ver que tiene un montón de opciones para... eh, ¿lo puedo hacer rápido? Ujú, ujú, ujú. Form. Esperen que me quiero copiar un poquito esto. Form. No voy a hacer la acción del formulario, pero para que vean cómo se vería lo que quiero hacer. Form. Field set. eh, Datos del auto. Tenemos, por ejemplo, un label que acá marca input. Vamos a hacer otro label. O no, más que label, tendría que ser un field set. Diga legend. Características. Y acá podría decir label. Podría hacer esto. Voy a meter acá. Sería kilómetros, color, año y puertas. ¿Sí? Fíjense cómo en base al objeto que yo le tengo que pasar al servidor, estoy armando el formulario. Ya van entendiendo cómo es esto que vamos a estar trabajando. Nosotros queremos ver qué información le tenemos que pasar al servidor y en base a eso yo voy armando el formulario que necesito en el HTML para que el usuario me termine cargando esta información. Esta es una de las formas también que tenemos para trabajar, ¿sí? O sea, que es una de las maneras de trabajar, ver qué es lo que necesitamos y después en base a eso eh, acomodamos lo que le mostramos al usuario. Blanco, sería como crear una plantilla, más o menos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Kilómetros es un tipo number, color puede ser texto o podemos darle un color si quieren. Parece igual sería mejor un color. O podemos darle un select acá, bueno, no importa, por ahora lo vamos a dejar como texto. Año, vamos a darle año, tendría que ser acá, por ejemplo, input type. Bueno, lo vamos a dejar como number, para hacerlo sencillo. Puertas, también es un number. O acá le podemos poner un date. Bien. Y obviamente acá en el name de cada cosa tenemos que ponerle marca, ¿sí? Que sería la propiedad de esta, ¿sí? Y acá tenemos que armar, eh, por ejemplo, name tendría que ser kilómetros, o en realidad podría ser características, punto. A ver, esto ahora estoy pensando, no sé si va a funcionar. No, bueno, vamos a dejarlo así con kilómetros. Vamos a dejarlo con color. Vamos a dejarlo con año. Vamos a dejarlo con puertas. ¿Sí? Terminamos el field set ese de características.
Y acá vamos a planes de pago. Vamos a hacer otro field set que diga legend planes de pago. Acá podremos hacer un montón de qué selección de un formulario nos permitía hacer varias selecciones. El, Los checks. Exacto. Input type checkbox que va a tener el name, va a ser planes de pago. Esto va a tener un label también. Label. Ti, 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 ti. Branco, en nombres pusiste planes de pago. Muchas gracias. Sí, eso pasa por tratar de tipear rápido. Ahora podemos poner efectivo. Acá en value va a decir efectivo. Esto lo repito 3 veces. El name va a ser el mismo para todos. Este le voy a poner leasing. Acá voy a poner leasing. Y acá ponemos ahora 12 o 12 watts. Acá ponemos 12 watts. No me gusta este espacio acá, está bien. 12 cuotas. ¿Sí? Y por último, podríamos hacer un label podríamos hacer otro checkbox que diga vamos a hacer así, tucu tucu tucu, que diga de concesionaria. Acá en name le ponemos es nuevo, no va a tener un value. Y bueno, faltaría acá un input type submit. Enviar. Vamos a ver si esto server. Obviamente no tiene estilo, no tiene nada, pero ya nos vamos dando cuenta que acá podemos meter una marca, ¿sí? Audi. Los kilómetros los podemos poner 0. Color, acá ponemos negro, ¿sí? Y año, dijimos 2010. Bueno, se va entendiendo, ¿sí? Tiki, 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 no sé, cualquier idea. Puertas, 3 puertas. Tocamos, tocamos, tocamos. Y es de concesionaria, sí, listo. Le ponemos enviar. Cuando pongo enviar, me tendría que- ahora lo estoy pensando, esto hay que hacer un par de cositas más como para que me genere un objeto acá, ¿sí? Pero bueno, justamente el form que me va a enviar. A ver, voy a reciclar el show data voy a reciclar este show data. ¿Dónde estaba? Ti, ti, ti. Lo tengo acá, no. Task 4. Show data, vamos a reciclarlo acá. Y acá al formulario le voy a poner action. Vamos a decirle show data. Vamos a ver si nos queda lindo. Bueno, acá dijimos Audi, kilómetro 0, color negro, 1 del 1 del 2010, puertas 3, efectivo, leasing cuotas de concesionaria, enviar. ¿Sí? Acá, uy, ¿qué pasó? Esto no toma la ñ, o sea, me lo convierte así, ese carácter raro, entonces nosotros en vez de usar la letra esta ñ, podríamos usar otro carácter o
A veces se usa así, año, se escribe mal, no importa, pero para saber eh, que esto es el año de fabricación. Pero bueno, lo que quería que vean es que el formulario va a mandar esto, ¿sí? Ahora, con todo esto, antes de enviarse al backend, en realidad nosotros tenemos que de alguna forma generar un objeto, ¿sí? Que sea, por ejemplo, características, color, año, puertas, características, kilómetros, color, año y puertas. Todo eso dentro de un objeto de características. En estos 2 días vamos a ver cómo empezamos a- Todavía no vamos a subir nada nosotros al servidor, ¿sí? Hasta el módulo que viene. Entonces por ahora no nos tenemos que preocupar mucho por enviar cosas. Pero sí entiendan que cuando hacemos una petición, por ejemplo, a un servidor que está escuchando, por ejemplo, HP-API, creo que era esta, sí, esta. No sé, ¿les gusta Harry Potter? Bueno, bien. Nosotros podemos comunicarnos mediante servidores, eh, podemos comunicarnos a los servidores mediante APIs, ¿sí? Una API es una interfaz para programar aplicaciones. Eso significa API. Application Programming Interface, ¿sí? ¿Qué significa? Si es una ¿Qué es una interfaz? Como Lo lo que sé. se ve. Claro, sería lo que está de intermediario entre el usuario y el producto final. Imagínense, por ejemplo, una radio, ¿sí? Ustedes tienen una radio, lo que hace el aparato en sí es sintonizar una frecuencia de una emisora, ¿sí? Hay una estación de radio que emite señales mediante una antena. Ustedes tienen un aparato que sintoniza las diferentes frecuencias, porque hay un montón de radios emitiendo, pero ustedes quieren escuchar una puntualmente. Y necesitan una interfaz que lo que haga es setear la frecuencia de la radio en una puntual para poder comunicarse con una estación emisora, ¿sí? Esa interfaz serían los botoncitos que tienen ustedes adelante del frente del equipo, ¿sí? Ya sea en el auto o en la radio de tu casa, ¿sí? Sí. O en la tele, lo mismo en la tele, para ver canales. Bueno, ahora es todo digital, ¿no? Pero cuando se veía tele por cable es lo mismo. Ustedes, mediante una interfaz, sintonizaban una frecuencia y veían ese canal, ¿sí? Pero no tenían que desarmar la tele, mover con un perillero la resistencia tal o la bobina tal. O sea, todo lo hace una interfaz. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros podemos obtener información que procesa un servidor mediante estas API. Por ejemplo, si yo tengo esta API de Harry Potter, yo podría hacer una consulta a este servidor y decirle, a ver, yo tengo una petición mediante mi navegador, voy a hacer una petición del tipo get, ¿sí? Get, G-E-T, get, y voy a decir, a ver, yo quiero comunicarme con vos a esta dirección, ¿sí? Al servidor barra API barra characters. Cuando hago esa petición, me va a devolver un choclazo de texto esto. Yo acá tengo una extensión en el Google Chrome